Dios les bendiga, muy buenas tardes. Mi nombre es Wolfgang Sierra, pastor de la Iglesia Evangélica Bástate Mi Gracia en Tampa, Florida. Primero que todo, y antes que nada, quiero dar un saludo muy especial a toda mi congregación. Hoy están conmigo en su gran mayoría. Nuestra oración es, mi amado, quiero que sepa que siguen acompañando a aquellos que por alguna razón todavía están ausentes. Y nosotros entendemos el tiempo que estamos viviendo, así que, mi amado, no se sienta mal. Yo espero que de una u otra manera, pues, estas predicaciones estén llegando a sus vidas y que el Señor lo esté transformando y ayudando a llegar a la estatura de su amado Hijo Jesucristo. En el día de hoy traigo una palabra muy especial, es muy bonita, una palabra que siempre me ha tocado mucho, porque es la clase 101 de ser cristianos, la base del Evangelio. Y muchas veces nosotros en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida cristiana, vamos a tanta prisa que olvidamos lo elemental, que dejamos lo elemental a un lado y se nos olvida el valor del comienzo de todas las cosas, de lo elemental de todas las cosas, de lo básico y lo precioso que es el Evangelio. Hoy quiero compartir con ustedes una escritura que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 1 hasta el 17, y lo vamos a ver por partes. Esta historia es una de las historias más bonitas que a mí me parecen en el Nuevo Testamento, porque es donde Jesús tiene una conversación con Nicodemo, y por primera vez en la escritura nuestro Señor Jesucristo nos abre una ventana para la vida eterna. En una conversación con este principal de los sacerdotes, principal de los israelitas, Jesucristo nos abre, nos da la llave para la entrada a la vida eterna. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso del 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Mi amado, en primer lugar, quiero que a través de esta palabra, de esta escritura, usted note la actitud de Nicodemo. Nicodemo, ya lo dije un momento atrás, era un principal, era uno de los de más alto rango en el pueblo de Israel, fariseo de fariseos también, y se le acerca humildemente, pero también temerosamente a Jesús durante la noche, no a la luz del día. Con todo eso se le acerca a él y le dice Rabí, que quiere decir maestro, y hace algo que da lugar a las puertas del cielo para el resto de la humanidad, para abrirnos las puertas a todos y cada uno de nosotros. Lo que él hace es reconocer en la persona de Jesucristo que Dios estaba con él. Y le dice: sabemos que nadie puede hacer esto que tú haces si Dios no está con él. ¿Sabía usted, mi amado, que hay muchas personas en el mundo que lo que más trabajo les cuesta es reconocer quién es la persona de Jesucristo? Por ende, el Señor no se puede revelar a sus vidas. Y note que Nicodemo no le hizo ninguna pregunta al maestro, no le preguntó absolutamente nada, pero Jesús, viendo que lo había reconocido como que Dios estaba con él, había reconocido que lo que él hacía eran señales, inmediatamente introduce el Evangelio, en otras palabras, la vida eterna, el plan de salvación para toda la humanidad. Muchas personas en el mundo no tienen la revelación de Jesucristo en sus corazones, tan simple y llanamente porque no admiten ni siquiera los hechos, como se dice en inglés, los facts. Los hechos.
Jesús hizo muchos milagros, muchas maravillas, muchas señales, y ni siquiera eso quieren reconocer. ¿Cómo entonces el Dios de la gloria se va a manifestar a ellos? Pero en el verso 3, Jesús le da una condición. Y esto no solamente para Nicodemo. Jesús está aprovechando y le está hablando a la humanidad entera. Una condición para nosotros entonces tener acceso a esa vida eterna. Y le dice Jesús: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como seres humanos, nuestra tendencia es a pensar en el nuevo nacimiento como en el retorno a nuestra juventud. Como que entonces yo tengo que volverme para atrás y meterme en el vientre de mi mamá y volver a nacer para tener una vida distinta a la que estoy llevando. Y se quedaron con ese pensamiento. Muchas personas pueden tener ese pensamiento ahora, y es un pensamiento natural. Aún Nicodemo también lo tuvo. En el verso 4, Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? En otras palabras, no entendió lo que Jesús le estaba preguntando. Y va a la respuesta natural de su mente y de su entendimiento y le dice: ¿puede acaso entonces un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús, eso es de lo que tú estás hablando. A eso se refiere nacer de nuevo. Mi amado, en primer lugar, no era eso a lo que se refería nuestro Señor Jesucristo. Pero Nicodemo simplemente tenía un entendimiento humano. A él se le olvidó todo lo que las Escrituras enseñaban, todo lo que ellas declaraban desde el principio de los siglos. Y aquí mismo, en este verso bíblico, se encuentra encerrado el secreto de este nuevo nacimiento. Vamos a mirar qué dice la Escritura del verso 5 al 8. Respondió Jesús al comentario que hizo Nicodemo y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Y ahí le hace una corrección. Y le deja saber a Nicodemo que no es necesariamente el pensamiento natural el que nos va a llevar a la respuesta de un mensaje o de unas palabras espirituales. Y se refiere directamente entonces Jesucristo, sin darle rodeo alguno, a qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Y le dice: es necesario pues que cada uno nazca de agua y del Espíritu. El que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al cielo, en otras palabras, al reino de los cielos. Hoy en día hay muchísimas personas en el mundo que están rechazando a la persona de Jesucristo, pero se les olvida que por dentro de ellos su alma tiene un anhelo, y ese se llama el anhelo a la vida eterna. Ese anhelo se perdió cuando nuestro padre Adán perdió la vida espiritual, murió espiritualmente. Y con él dice la Escritura que murió toda la humanidad. Por cuanto uno pecó, todos nosotros pecamos. Y ese vacío queda en el corazón de cada ser humano. Un vacío que solamente puede ser llenado por la presencia de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y mientras tú no llenes ese vacío, tú vas a querer llenar ese vacío con cuantas cosas tú te puedas imaginar.
Miras para todas partes, pero no miras al único que puede llenar ese vacío. Lo otro es que ese anhelo de tener una vida eterna hace que cada ser humano, antes de morir, piense en el cielo. Y dicen que se quieren ir para el cielo. Y anhelan de irse para el cielo, porque de allí procedemos cada uno de nosotros. Venimos de Dios y vamos a volver a Dios. Lo que ellos no entienden es que no es lo que yo quiera ni como yo quiera. Jesús mismo determinó cómo nosotros íbamos a entrar o acceder al reino de los cielos y dio dos condiciones: nacer de agua y nacer del Espíritu. Nacer del agua no es el bautismo, mi amado. Nacer del agua significa nacer del vientre de la mujer, un nacimiento natural. Y Dios tiene que hacer esta especificación porque hay ángeles que están caídos. Y esos ángeles que están caídos, si ellos aceptaran a Jesús, entonces, literalmente, si el Señor no hubiera puesto una definición, ellos también podían acceder a la vida eterna. Pero ellos van es para una condenación porque ellos fueron desobedientes a Dios. Y ya eso no tiene vuelta atrás. Ese juicio ya está declarado para ellos. Dios tiene que cerrarle la puerta a los ángeles caídos, pero le abre la puerta a la humanidad. Le abre la puerta a usted y me abre la puerta a mí, a cada uno de nosotros. Entonces especifica que esta salvación es para los que nacen de agua. Cuando la mujer rompe la fuente, a eso se le llama el agua, nacer por el agua. Y el segundo nacimiento, entonces, es nacer por el Espíritu. Mi amado, si tú no has aceptado a Jesús como tu Señor, como tuvo que reconocerlo Nicodemo, esta verdad nunca se va a declarar para tu vida, nunca se va a revelar para tu vida. Tú mismo también no la vas a entender. Verso 7 le dice: no te maravilles de lo que te acabo de decir, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Y esto lo podríamos hablar en otro momento, en otra predicación. Aquí hay mucha tela para cortar, porque lo que se refiere a Jesucristo es que los que hemos sido nacidos del Espíritu, sabemos que vamos para el cielo, pero mientras estemos en la tierra vamos a ser como el viento, que vamos a ser llevados por el Espíritu según sea la necesidad. Pero quedándonos el tema del segundo nacimiento, dice el verso 9 respondiéndole a Jesús. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo yo puedo hacer eso? Y yo sé, mi amado, que tal vez en este momento esa sea la pregunta que hay en tu corazón. ¿Cómo entonces yo tengo un nuevo nacimiento? ¿Cómo hago yo para nacer del Espíritu? Porque todos nacimos del agua. ¿Cómo hago para nacer del Espíritu? La respuesta voy a fraccionarla. Esta es la historia completa de Juan capítulo 3, va hasta el verso 21. La pongo toda para que ustedes no vayan a decir o pensar que yo estoy sacando los versículos fuera de contexto. Todavía está Jesús hablando con Nicodemo. Pero en estos versículos bíblicos voy a enfocarme en dos versos. El verso 12 le dice: si os he dicho, Jesús le está hablando a Nicodemo, cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Mi amado, hay una dificultad para cada ser humano, y es comprender o tratar de entender lo incomprensible, el mundo espiritual, el mundo que no vemos. Esa es una dificultad que nosotros todos en un momento de nuestras vidas hemos confrontado. Y cuando nosotros tomamos la decisión, la libre y espontánea decisión a través de nuestra voluntad de creer en ese mundo espiritual, a eso le llamamos fe. Fe es creer en lo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Pero esa fe, mi amado, quiero que sepa que es más cierta, más real que lo que tú puedes ver con tus ojos. El libro de los Hebreos, no lo tengo aquí, pero el libro de los Hebreos declara en el capítulo 6 que de lo invisible fue hecho todo lo visible. Perdón, el 11, capítulo 11.
todas las cosas visibles se hicieron de las invisibles, proceden de lo invisible. Y a eso se refería nuestro Señor Jesucristo. Y le dice a Nicodemo, si yo le hablo de un nacimiento natural, nacer de agua y del Espíritu, y tú todavía tienes problema comprendiendo eso, siendo tú un maestro de la ley, conociendo a qué se refiere Dios, que Dios tiene siempre un mensaje literal, pero también un mensaje espiritual. ¿Cómo será que yo te hable solamente cosas espirituales? Y le empieza a dar la respuesta, porque algo maravilloso en este pasaje de Juan, que Dios no se le oculta a la humanidad. Él quiere desarrollar todo el plan y todo el propósito por el cual el Padre lo envió, y lo va a hacer abierta y directamente, sin rodeos. Verso 14 dice, y le explica, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿A qué se está refiriendo Jesús con esto? Pues a las mismas escrituras. Se lo dice en el verso 14, pero él está citando Números 21:9. La historia en el libro de los Números, capítulo 21, verso 9. Y dice la escritura: en medio del desierto se levantaron unas serpientes ardientes, venenosas, y cuando mordían a la gente se moría. Entonces Dios le da una orden a Moisés, y Moisés, oiga lo que va a hacer. Hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Un asta es como un bastón, bastante alto, largo. El palo es de madera. Hizo una serpiente de cobre enrollada, la puso ahí arriba, y dice la escritura que cuando una serpiente de esas venenosas en el desierto iba y picaba a alguien, y esa persona iba y levantaba los ojos y miraba a esa serpiente, ¿qué sucedía? Vivía. Y qué interesante que Jesús esté hablando con Nicodemo y le ponga este ejemplo. ¿Saben una cosa? Jesús estaba hablando acerca de Él mismo. Para que usted lo entienda, estaba hablando del acto de la crucifixión, de la muerte de Jesucristo, del padecimiento de Él y de la remisión de nuestros pecados. El asta es figura de la cruz. Está hecha de madera. La serpiente es figura del pecado, ¿cierto que sí? Como Satanás en Génesis capítulo 3, que habló con la mujer, y por cuanto oyó la serpiente cayeron en pecado. Y el bronce, bíblicamente hablando, se usa para mencionar todo lo que es referente a la maldición. Ahora veamos qué dice la escritura. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, está hablando acerca de la persona de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y cuál muerte? Igualito que la serpiente en el asta. Era una serpiente en un palo, en un asta. Así nuestro Señor Jesucristo fue puesto allá arriba en una cruz. La serpiente, 1 de Pedro 24 dice, no se le ve que la serpiente es figura del pecado. ¿Y qué hacía la serpiente allá arriba? Absorbía el veneno, el pecado, la figura del pecado de todos aquellos que habían sido mordidos, ¿cierto que sí? Y vivían, no se morían. En otras palabras, él absorbió ese veneno, ese pecado. Verso 24. Y quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Una vez más, ¿dónde los llevó? Cuando estaba allá arriba en la cruz. Jesucristo nos echó nuestros pecados cuando él nació, siendo niño. Ni a los 12 añitos de edad cuando fueron al censo en Jerusalén. No. Ni al comienzo de su ministerio, no. Fue exactamente al mismo momento de su muerte
cuando después de ser levantado, óigalo bien, levantado allá arriba en la cruz, entonces Él absorbe el pecado del mundo. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos. Una vez más, el que levantaba los ojos al Cristo de la gloria, ¿qué iba a hacer? Iba a vivir. Y el bronce es figura de la maldición. Gálatas 3:13 dice: quien nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un. Así que, mi amado, a eso se refería Jesucristo con el nuevo nacimiento. Primero que todo, es necesario para cada ser humano que reconozca en la persona de Jesucristo, el que fue y tomó el pecado, lo clavó en la cruz, y todo aquel que se fije en Él, que mire en Él, entonces tenga vida eterna. Pero el paso más importante, y esto quiero recordarlo y enfatizarlo, que dio Nicodemo, el reconocer quién era la persona de Jesucristo. Si no reconoce ni a Jesucristo ni su obra, mi amado, es imposible que tú puedas levantar los ojos sinceramente al sacrificio vicario que Él hizo y Él pueda tener un efecto sobre tu vida. Quiero que sepa que esta asta Moisés la levantaba al aire. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, fue levantado en el aire, porque había una condición que se tenía que cumplir, y era que Él estuviera entre el cielo y la tierra. Oiga lo que le estoy diciendo. Aún Jesús tenía que cumplir esa condición. No estar en la tierra, sino entre el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque Él, al estar en el medio del aire, iba a ser el mediador entre Dios y los hombres. Por esa razón, Él tenía que estar levantado en este madero, entre el cielo y la tierra. Si siguiéramos leyendo Juan capítulo 3, verso 15, dice la Escritura: el propósito de que Jesús fuera crucificado y levantado como Moisés también levantó una serpiente en el desierto. Dice el verso 15, para significa propósito. El propósito era que todo el que en Cristo, el que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí hay una condición dada por nuestro Señor Jesucristo. No podemos ignorar la Escritura y pasarla por alto, porque desafortunadamente muchas personas lo hacen y no se dan cuenta que haciéndolo se condenan a sí mismas. No es lo mismo que yo crea, o sea, creer, un verbo presente constante, a que yo haya creído o a que yo vaya a creer en el futuro. Esa simplemente condición verbal está determinando una acción espiritual de parte de mi vida. Si yo creí en el pasado, pero yo no creo ahora, no hay salvación. Si yo voy a creer en el futuro, pero yo no lo estoy haciendo desde ahora, quién sabe si ese futuro llegue a mi vida o no. De tal manera que Jesús mismo lo estipula en su palabra y dice: usted tiene que tener una acción constante en su vida. El que cree, no se pierda. El que mire al asta constantemente, no se pierda. Para eso yo fui levantado entre el cielo y la tierra, porque yo no quiero que se pierda. Mi amado, el mundo sin Cristo está perdido. Jesús es la luz del mundo. Y sin Cristo, mi amado, es como si nosotros camináramos en una habitación oscura que no nos daríamos ni cuenta con que tropezamos.
¿Han hecho eso alguna vez? ¿Les ha sucedido alguna vez? Quedar a oscuras en una habitación. Si usted está en su casa, es buenísimo, pero ¿y si no? Te estrellas con todo y tú no sabes con qué. Y ciertamente, mi amado, el Evangelio ha venido a ser tropezadero para muchos. Y no que el Evangelio no sea luz. El Evangelio es luz, pero ellos quieren vivir el Evangelio a su manera. En otras palabras, entran al Evangelio y siguen con los ojos cerrados. No cumplen las condiciones divinas. Mi amado, si no cumplen las condiciones divinas, es como si tú entraras a una habitación bien iluminada, pero con los ojos cerrados. Vas a tropezar igualmente. Y esta vez la culpa no es de la habitación. Por eso yo digo que el Evangelio ha venido a ser tropezadero para muchas personas. Porque no quieren abrir los ojos al Cristo de la gloria. No quieren abrir los ojos a la verdad bíblica, a la verdad de la palabra. No le vayan a echar la culpa a Dios. Abre los ojos, mi amado. Leamos una vez más Juan capítulo 3, verso 12. Seguí atrás, dame un segundito. Juan 3:12 dice: si yo os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cuáles cosas terrenales? Todo lo que era el sacrificio vicario que él iba a hacer, que teníamos que mirar a la cruz, mirar al asta, el que estaba ya levantado entre el cielo y la tierra, poner los ojos en el autor y consumador de nuestra salvación, para entonces vivir. Si nosotros no podemos creer a eso, ¿qué tal que Él nos hablara de cosas celestiales? ¿Qué tal que Dios nos hablara de las cosas espirituales? Si lo terrenal no lo entendemos, imagínate tú las cosas espirituales. Pero empecemos por un lado, empecemos por alguna parte. Empecemos por reconocer a Cristo. Empecemos por reconocer sus obras, por reconocer sus hechos, sus milagros, sus maravillas. Reconozca la persona de Jesucristo, que Dios está con él. Empieza por ahí. Segundo, reconozca que Él fue a la cruz y murió por tus pecados y por mis pecados, y que allí Él los dejó para darnos vida eterna. Entonces, cuando el Señor en su palabra nos hable las cosas espirituales, mi amado, se va a abrir como una ventana para nuestras vidas. Lo vamos a entender perfectamente. Ahora, hace unas semanitas atrás, yo le sugeriría que vaya a un par de predicaciones atrás donde yo le hablaba acerca de la condición humana, del ser humano, que somos espíritu, alma y cuerpo. Tenía un cuadro, ese cuadro estaba muy sencillo, muy simplificado. Hoy voy a hablar acerca de ese cuadro para traer la aplicación espiritual de lo que Jesús nos está hablando. Y voy a profundizar en él. Así que, mi amado, si no lo ha visto, por favor, busque 2 predicaciones atrás y podrás entonces ver a lo que yo me refiero. Sin embargo, aquí vamos a presentar este cuadro completo. Primero que todo, mis amados, dice la escritura, dice la escritura en Primera de Tesalonicenses 5:23. Yo no le voy a poner todas las citas bíblicas, se las voy a decir. Por favor, usted que está viendo esta grabación, escríbalas, las escudriña en su casa, es mucha información, tengo que hacerlo práctico. Pero Primera Tesalonicenses 5:23 dice que todo nuestro ser consiste en cuerpo, alma y espíritu. Eso lo vimos anteriormente. Eclesiastés 12:7 dice que el cuerpo, cuando muera, vuelve a la tierra de donde fue tomado, y el espíritu va al Padre que lo dio. Ya aprendimos que el cuerpo es porque fue tomado del polvo de la tierra, y así mismo como fue hecho, pues va a volver al polvo, y que el espíritu no es nada más ni nada menos que el aliento de vida, el soplo de Dios. Génesis capítulo 2, verso 7. Ahora, nosotros somos el alma, y esa alma solamente tiene una forma de comunicarse con Dios, y es a través del espíritu. Eso lo dice Mateo 26:41. Voy a leerlo aquí rapidito. Gloria a Dios. Velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu, con E minúscula, eso también lo vamos a hablar hoy, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De tal manera que como la carne es débil, el cuerpo es débil, nosotros ya aprendimos que si yo uno mi alma solamente a mi cuerpo, entonces estoy viviendo una vida carnal. Y esa vida carnal no está dirigida por los deseos de Dios, por la voluntad de Dios. Esa vida carnal está sujeta al planeta Tierra, a las condiciones dadas por el dueño de este planeta. ¿Y quién es él? Satanás o el diablo. Y miremos qué dice la escritura acerca de Satanás o el diablo. Juan capítulo 8 verso 44 dice, y este Jesús hablando, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. Sí, Jesús es la verdad, como dice Juan 14:6, y las personas no permanecemos en la verdad. ¿En qué estamos permaneciendo? En la mentira. Entonces, Él no ha permanecido en la verdad, porque en Él no hay verdad en Él. Cuando habla de la mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Así que, mi amado, si tú ligas tu alma a tu cuerpo, tú estás haciendo los deseos del diablo. Y perdóneme que sea tan crudo, pero esto lo dice la escritura, te conviertes en un hijo del diablo porque estás haciendo los deseos del diablo. No estás viviendo bajo la verdad de la palabra de Dios, sino que estás viviendo bajo la mentira, dándole gusto y deseo solamente a tu carne. Y esto va a traer unas consecuencias. En el cuadro anterior clarificaba que cuando tú unes tu alma a tu cuerpo y ese cuerpo va a la tierra una vez más, si tú unes tu alma a tu cuerpo va a tener el mismo destino. Y ese destino se llama la muerte segunda. Esa muerte segunda está mencionada en la escritura más claramente en Apocalipsis capítulo 21 verso 8. Y dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, oiga la lista, yo espero que usted no esté en esta lista. Los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A esto, mi amado, a unir tu alma a tu cuerpo se le llama la muerte segunda. Déjeme, yo trato de explicárselo un poco mejor. La primera muerte es cuando hay una separación de estos tres elementos. Cuando se separa el alma del cuerpo. Cuando una persona muere en este mundo, cierra los ojos a este mundo, se separa el alma del cuerpo y del espíritu. El alma queda solita. El alma, como ha tomado una decisión, si tomó la decisión de vivir en el cuerpo, entonces persigue al cuerpo a donde él vaya. Si el cuerpo va a la tierra, que se vuelve, pero ella va al destino que sabemos que es el infierno, el lago de fuego de azufre. Si esa alma se ligó en vida al espíritu, entonces va al mismo destino que es el espíritu, que es el cielo. A esa división o separación se le llama la muerte. Cuando una persona se muere, simplemente se separa. ¿Para dónde va? Depende de la decisión que el alma haya tomado. Y lo terrible de esto es que hay una segunda muerte. El que se va para el cielo ya no muere más, vive eternamente y para siempre. Pero hay una segunda muerte. La segunda muerte es que ahora ya su alma va a estar separada eternamente de la presencia de Dios. Esa alma va a estar en lo más profundo de un lago que arde con fuego y azufre. Y si esto lo asusta, mi amado, no es mi intención. Yo solamente quiero hablar una realidad bíblica. Es el destino que está declarado en la escritura para las almas
que no se sujetan a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Ahora, hay esperanza. Mientras estés vivo, hay oportunidad. Nuestro Dios es un Dios maravilloso, un Dios de segundas oportunidades. Y lo que Dios espera, y a eso se refería nuestro Señor Jesucristo, es que tú ligues tu alma al Espíritu. A eso se le llama nacer por el Espíritu. Cuando tú escuchas a tu Espíritu, que quiere dirigirte a Dios, crees en Jesús, reconoces en Jesús como tu Señor, como el hacedor de la obra, como el mediador, el que pagó el precio por tu alma, entonces el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. Está escuchando el clamor de tu alma a través del Espíritu y se aparece en tu vida. Una vez que ese Espíritu Santo se aparece en tu vida, vamos a leer entonces qué va a suceder. Dice Romanos capítulo 8, vamos a leer el verso 1, el verso 14 y el verso 17. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué yo tengo que entender de aquí? Que los que no están en Cristo, entonces van para la condenación. Los que, oiga, no andan conforme a la carne, están condenados. Perdón, vamos a leerlo correctamente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Si mi alma no camina conforme a la carne, yo no tengo ninguna condenación. Porque entonces el Espíritu Santo de Dios viene a morar en mí y yo voy para el cielo. Si no conforme al Espíritu. Y mi amado, si tú tienes la Biblia en tu casa, por favor, ábrela en este versículo bíblico, porque quiero especificar que la Escritura dice conforme al Espíritu y habla con E mayúscula. Espíritu con E mayúscula se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Todas las veces que la Escritura aparece Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo de Dios. Espíritu con E minúscula es la vida de nosotros los seres humanos. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, una vez más, con letra, porque mi alma yo la ligué a este Espíritu. Y al yo ligarla a mi Espíritu, a clamar a Dios, el Espíritu Santo viene y me sella. Como dice Efesios 1:13, con su sello, me marca que yo le pertenezco a Dios. Entonces, de ahí en adelante, ese Espíritu Santo de Dios me guía. Y dice la Escritura, estos que estamos sellados, somos los que somos los hijos de Dios. Verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Coherederos de qué? ¿O herederos de qué? Del cielo. Tan sencillo como que lo que vamos a recibir es el cielo. Mi amado, por lo que tú más quieras, ama a tu alma. Ama a tu alma. No es lo que yo quiera ni como yo quiera. Ese anhelo que tú tienes en tu interior de ir al cielo es real. Ese vacío es real. Pero la única forma que nosotros podemos llenarlo es a través del Espíritu Santo, a través de un nuevo nacimiento. Si yo no nazco de nuevo, dice la Escritura, hablando Jesús con Nicodemo, no hay vida eterna. Es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, el que nace de agua y del Espíritu, o sea, el que nace de mujer y cree al Espíritu Santo, entonces es el que tiene la vida eterna. ¿Por qué creer en el Espíritu Santo? Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, se está refiriendo al Consolador, al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Porque el trabajo, mi amado, del Espíritu Santo, redarguirnos a nosotros, hablarle a nuestro espíritu para que muramos a las obras de la carne, para que nos alejemos de las obras de la carne, para convencernos que estamos viviendo una vida de pecado, alejados de Dios. Entonces nos va a redarguir también de que Dios va a hacer justicia en el día del juicio. De tal manera, mi amado, y póngale cuidado a lo que le voy a decir, que el que nace una sola vez muere dos veces. El que nace una sola vez muere dos veces. Porque nace del agua, pero solamente vivió en su carne y no se sujetó al Espíritu. Porque el Espíritu, mi amado, es el único, dice la Escritura, que nos vivifica. Segunda de Corintios 3:6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si tú no tienes al Espíritu Santo, mi amado, no hay forma de que tú seas vivificado. Si el Espíritu Santo no se ha conectado a su espíritu, mi amado, no se ha ligado a su espíritu, ese espíritu no te va a vivificar. La única forma es a través del Espíritu Santo. Pero el que nace dos veces, muere solo una vez. El que nace del agua y el que nace del Espíritu, solamente va a tener una sola muerte, que es esta muerte de la carne corporal. Esta carne es necesario que se deshaga para que haya un nuevo nacimiento. Una vez que usted muere a esta carne, entonces hay un nuevo nacimiento. Juan 11:26 dice la Escritura: y todo aquel que vive y cree en mí, ¿cuál es la condición? Creer en Cristo, no morirá eternamente. Y tanto como Jesús, yo les voy a hacer la misma pregunta. ¿Y tú? ¿Crees en esto? Esa fue la pregunta de Jesús. ¿Tú crees en esto? Romanos 8:11 dice, y mire esto que es bien importante: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. En otras palabras, voy a morir una sola vez, pero mi alma ya no vuelve a morir por segunda vez. Ya no se vuelve a separar por segunda vez. Ya no voy para la segunda muerte, porque he sido vivificado por el Espíritu, y esta vez hace la aclaración con E mayúscula, que mora en mí. Y la pregunta entonces que cabe al lugar, que todos pudiéramos hacernos, es: ¿cómo entonces yo nazco en el Espíritu? ¿Cómo? Wow, pues la Escritura tiene la respuesta. Oiga la pregunta: ¿cómo yo nazco en el Espíritu? Nicodemo debe haber empezado por ahí, en vez de hacer su propio razonamiento. Yo tengo que volver al vientre de mi madre. No, Señor, ¿cómo yo nazco en el Espíritu? Admitir la ignorancia no es pecado, gana el favor de Dios. Romanos 8:13 dice, póngale cuidado, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu, oiga lo que dice la Escritura, haces morir las obras de la carne, entonces viviréis. ¿Cómo yo nazco en el Espíritu? Haciendo morir las obras de la carne en mi vida. Yo tengo que matar mi carne, matar mis deseos, todos los que sean. Todo lo que nosotros leímos en Apocalipsis 21:8. Y más todavía, porque la Escritura tiene una lista más grande que esta. Hacer morir la carne. Entonces viene la segunda pregunta de obligación: ¿cómo yo hago morir la carne?
Primero, para que usted lo entienda, tengo que explicarle brevemente qué es la circuncisión. Ok. Circuncisión era o consistía en cortar la parte del prepucio del hombre, esa carne que le sobraba. Para el pueblo de Israel este fue un pacto que le recordaba a los israelitas al hacer ese corte del exceso de carne, que ellos habían sido separados del mundo. En otras palabras, le recordaba que ellos sabían que de su ser había sido cortado la carne que sobraba, la relación con el mundo que les sobraba, hablando espiritualmente. Para nosotros, entonces, va a tener un significado literal porque nosotros no practicamos la circuncisión, sino un significado espiritual. Veamos qué dice Efesios 2:11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿cuántos pueblos hay solamente para Dios? Solamente los judíos y los gentiles. ¿A quién está hablando? Al resto del mundo, a nosotros. Nosotros antes, los gentiles en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión. ¿Por quiénes? Por los que tenían la circuncisión, por los israelitas. En otras palabras, para los israelitas, nosotros somos unos incircuncisos. En otras palabras, todavía no hemos cortado la carne que nos sobra. No hemos cortado la relación con el mundo que nos sobra. Filipenses 3:3 dice, entonces, el apóstol Pablo hablándonos, porque nosotros, ahora ya somos la circuncisión. Porque nosotros somos la circuncisión. Óigalo, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Cómo yo hago morir la obra de la carne? Sirviendo en espíritu a Dios. Si para el pueblo de Israel fue un pacto, para nosotros es un acto espiritual, cortando de mi vida todo aquello que me liga a mi carne y que le sobra, y sirviendo a Dios de todo corazón. Y más todavía, dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras. Perdón, quiero mirar del 3 algo más todavía. Dice, no teniendo confianza en la carne. Perdone que se me iba a pasar. Eso es bien clave y bien importante. Ahora nosotros, siendo la circuncisión espiritual, ya no confiamos en la carne para nada. Mucho cuidado, la palabra confiar es clave para tu vida espiritual. Y es clave porque Santiago 4:4 dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Porque en otras palabras, eso significa a no ser circuncidado. Eso significa que no ha sacado de su cuerpo lo que le sobra. No ha cortado su relación con la carne, con el mundo. Y el Espíritu de Dios nos habla a través de Santiago y nos lo clarifica. Romanos capítulo 8, verso 8. Una vez más el Espíritu Santo hablándonos a través del apóstol Pablo lo enfatiza y dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo yo entonces muero a las obras de la carne? Circuncidándome espiritualmente. Circuncidándome espiritualmente. Corta de tu vida todo lo que de la carne te arrastra para el mundo, te lleva hacia el mundo. Lo que para Israel era un acto físico, para nosotros debe ser un acto espiritual. Algo que le agrade a Dios. Entonces, estamos llamados a morir a la carne y a vivir en el Espíritu. Y si yo quiero ir al cielo, óigalo bien, entonces, ¿cómo yo vivo en el Espíritu? Si ya sé que tengo que morir a la carne, ¿cómo yo vivo en el Espíritu? Primero que todo, mi amado,
hay algo que yo tengo que hacer, porque la Escritura lo declara y este verso lo conocemos todos nosotros. Romanos 10, 9 y 10. Lo primero fue lo que hizo Nicodemo. Por cuanto Nicodemo lo hizo, halló el favor de Dios en su vida. Y Dios le reveló el plan de salvación para toda la humanidad, con solo el acto de reconocimiento. Reconocer que Jesús es el Señor. Reconocer. Creerlo en el corazón, que Él fue levantado en esa asta, entre el cielo y la tierra, para interceder por nosotros y dejar allí clavados todos los pecados que nos acusaban delante de Dios. Segundo, yo tengo que vivir en la fe. Perdón. Hablando del señorío de Cristo. Segunda de Pedro 2:10 dice: y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia. No quiero dejar este versículo por fuera, porque la pregunta es: ¿cómo entonces yo vivo en el Espíritu? Lo primero que yo tengo que entender es que tengo que aceptar el señorío de Cristo, y luego no puedo andar en concupiscencia en nada que tenga que ver con la carne. Una persona que acepte a Jesús como su Señor está aceptando las condiciones que Él le da, porque Él es el Señor. Obviamente, si yo acepto las condiciones que Dios me da, yo tengo que entender que Jesús es santo. Así que Él no va a tener nada de inmundicia en su vida, nada de concupiscencia en su vida. ¿Cómo yo voy a pretender aceptar que Jesús es mi Señor y yo tener una vida de pecado? Los hechos hablan más que las palabras. Mi amado, que tus hechos hablen lo que tu alma anhela, y no vivas en la carne, no vale la pena. Ahora sí, viviendo entonces en la fe, es el segundo punto. Gálatas 2:20 dice: ¿cómo yo vivo en el Espíritu? Pues crucificado juntamente con Jesucristo. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, como Él está circuncidado espiritualmente, entonces si algo me queda de carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó y murió a sí mismo por mí. Esto no es imposible. Muchos, como tú y yo, personas del corriente, han entregado sus vidas al Señor, han vivido una vida de sacrificio e entrega para el Señor. Y déjame decirle que ellos ahora nos aventajan a nosotros en victoria, porque están delante de la presencia del Señor. Mi amado, si eso no es motivación para tu alma, yo no sé qué puede serlo. Ellos ganaron la carrera y los vamos a conocer en el cielo. Si algo te queda ahora en lo que resta de tu vida, mi amado, tire la carne a un lado, no la satisfaga más, y lo poco que te quede de vida, mi amado, sírvele al Señor de todo corazón. Vive por la fe. Tercer punto: si somos, Romanos 5:1 y 2 dice: si somos justificados pues por la fe, entonces ya esa enemistad que teníamos con Dios ya se acabó. Dice: ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Óigalo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Wow, mi amado. Primero que todo quiero que sepa que la gracia nos justifica por medio de la fe. La única manera de yo vivir en el Espíritu es manteniéndome en la fe, manteniéndome en la gracia, creciendo en la gracia del Señor, aceptando esta gracia, reteniéndola, como dice la Escritura, estando firmes. Entonces nos podemos gloriar de una mejor vida venidera. Romanos 5:17 dice, cuarto punto:
¿Cómo yo vivo en el Espíritu? Dice, si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, por Jesucristo. Oiga, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cómo yo vivo en el Espíritu? ¿Cómo yo tengo ese nuevo nacimiento? ¿Cómo? Recibiendo la abundante gracia del Señor. Tú sabes, mi amado, que hoy en día hay millones de personas que rechazan la gracia divina solamente por seguir desesperadamente los deseos y los anhelos de su propia carne. Y como hay un vacío en sus corazones cuando ya se ven al otro lado del mundo, como decimos nosotros vulgarmente, con la pata en el otro lado, que ya saben que se van a morir, entonces dicen, ay, yo me quiero ir para el cielo. Pero con todo eso no hacen lo que la Escritura dice. Y peor todavía, día tras día nos toca escuchar a nosotros cómo cientos de personas, miles de personas mueren en este mundo sin Cristo y sus familiares. En ese dolor tan grande, lo único que dicen, ay, tan lindo, ya se fue para el cielo. Mi amado, el cielo no está lleno de gente como la gente piensa. Hay condiciones. Jesucristo las declaró y las explicó claramente en toda su palabra. Muchos anhelaron tener esta información y no la tuvieron. Nosotros hemos sido más que bendecidos por Dios. Siguiente paso, el quinto, para poder tener un nuevo nacimiento, dice la Escritura, Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Así que, mi amado, la condición para nacer en el Espíritu es que hay que andar en Él. La definición de andar significa trasladarse de un sitio al otro. Andar en el Espíritu entonces significa caminar o transitar en este mundo hacia la vida eterna como destino, agradando a Dios por medio de la fe y recibiendo su abundante gracia. Gálatas 5, verso 16 dice, una vez más el Espíritu Santo hablándonos a nosotros a través del apóstol Pablo, y dice, digo pues, esto es un requerimiento para el que ha nacido de nuevo o quiere nacer de nuevo, ande en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. El que satisface los deseos de la carne, mi amado, tristemente va a ir a la muerte segunda, va a ir a donde el sitio aquel que nosotros no queremos. No va a entrar al reino de los cielos. Si quieres entrar al reino de los cielos, andar es una acción constante, caminando en la circuncisión del Espíritu, todos los días de tu vida, sacando de tu carne aquello que se enemistad contra Dios, que te quita el favor de Dios. El verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, si tú dices en tu mente, según tu opinión, o será la realidad, que vives por el Espíritu, pues entonces camina en él. Camina en el Espíritu, porque vamos a ser confrontados por el Señor un día delante de su presencia y Él va a examinar nuestros pasos. Y quiero terminar en breve, no sin antes decirle que la debilidad humana siempre ha estado en la mente de Dios. Y cualquiera pudiera preguntarse, bueno, ¿y qué pasa si yo no tengo la fuerza para vivir en el Espíritu? ¿Qué pasa? Si yo no tengo la fuerza para circuncidar mi alma, ¿qué pasa? Pues Dios tiene respuesta. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Así que mi amado, yo no tengo que temer de nada. Si aún yo sigo siendo débil y fallo y caigo, yo tengo que confiar que el Espíritu Santo me va a ayudar a mí en medio de mi debilidad. Porque muchas veces nosotros oramos a Dios por esas dificultades que tenemos o problemas, pero no sabemos cómo lo hacemos o no lo hacemos correctamente, porque somos niños espirituales, porque la debilidad a veces es fuerte todavía no hemos sido circuncidados del todo. Pero tenemos el Espíritu Santo que Él sí sabe cómo interceder por nosotros delante del Señor. Él sí sabe exactamente qué necesita tu alma para agradar a Dios. Mi amado, con todo esto tenemos que vivir una vida plena y confiada delante del Señor. Como les decía, mis amados, Nicodemo no tuvo la fortuna que nosotros tenemos ahora. Para Nicodemo todas estas cosas no estaban escritas, pero para nosotros sí. No solamente escrito, explicado. Para él fue muy difícil entenderlo o comprenderlo. Cómo él llegar al reino de los cielos, cómo tener un nuevo nacimiento. Pero no para nosotros, mi amado. Para nosotros ahora ya todo está escrito, todo está declarado. Y hay algo que también está declarado. Está declarado en el libro de los Hebreos capítulo 5, verso 9. Dice la escritura hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo sido perfeccionado, Jesús nuestro Señor vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. No hay nuevo nacimiento sin obediencia. La obediencia comienza con el reconocimiento. Reconoce a Dios en tu vida. Reconoce el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Circuncida de tu vida todas aquellas obras de la carne que te alejan de Dios. Entonces vivirás en la plenitud de la gracia divina para tu vida. Y quiero terminar con esta porción de la escritura, tal vez el verso bíblico más leído de toda la Biblia. Un verso que Jesús mismo se lo dijo a Nicodemo, Juan 3:16. Todo el capítulo 3, Jesús está hablando con Nicodemo. Y después de toda la información y clarificación que el Señor le dio a Nicodemo, le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El secreto dicho a gritos, a voces, que fue en un momento inicial difícil de comprender para Nicodemo, era la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un sacrificio, mi amado, que hoy nos da lugar a nosotros a la vida eterna. Si hoy en tu corazón y en tu más profundo deseo quieres aceptar al Señor, recuerda que hay una instrucción para nosotros poder tener acceso al cielo, a la presencia de Dios. Y el primer paso es reconozca al Señor. Mi amado, como dice Romanos 10:9-10, hay que hacer una confesión, hay que creer en el corazón, aceptarlo como Señor, declararlo a Él como nuestro Señor, así igual como hizo Nicodemo. Entonces esta más maravillosa y preciosa porción de la Escritura se hará una realidad en tu vida. Si tú crees en el Señor, entonces tendrás vida eterna con el Señor. Gracias, mis amados. Espero que tengan una semana muy bendecida, que hayan sido de edificación para cada uno de ustedes. Y espero en el Señor que lo siga guardando a través de estos tiempos. Recuerde que tenemos que orar, como dice la Escritura, los unos por los otros. Dios les bendiga. Que el Señor los guarde.